Señora Pilar del Castillo, muchas gracias por sus amables palabras y gracias a todos los parlamentarios aquí presentes por disponer algo de su valioso tiempo para estar presente en esta breve comparecencia que lo único que pretende es reflejar la realidad de mi país, la realidad política que hoy va a enfrentar o afrontar unas elecciones transparentes que van a dar paso a la estabilidad democrática de mi país. Tengo el honor de estar aquí en el Parlamento Europeo, una de las instituciones más emblemáticas de la democracia contemporánea, representando a los bolivianos que hace casi un año, de manera masiva y pacífica, salimos a las calles para recuperar la democracia plena. Agradezco a esta honorable comisión el haberme invitado para hablar de mi país y de la democracia, la forma más legítima y justa que puede tener un pueblo para gobernarse. Con seguridad, todos ustedes están informados acerca de Bolivia y siguieron de alguna manera los acontecimientos de los últimos meses en mi país. Después del fraude electoral protagonizado por el gobierno de don Evo Morales en las elecciones de octubre del año 2019, el pueblo boliviano, liderado por jóvenes y mujeres de todos los orígenes étnicos y geográficos del país, inició una pacífica y masiva protesta exigiendo la anulación fraudulenta de elecciones, exigiendo la anulación de las fraudulentas elecciones y la convocatoria a nuevos comicios electorales. Esta revolución democrática y pacífica fue un ejemplo para el mundo de cómo la fuerza moral de un pueblo unido puede lograr cambios trascendentales. Como consecuencia de las protestas, Evo Morales renunció y Bolivia entró en un proceso de transición hacia una verdadera democracia. Después de 14 años en los que el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas, las libertades de prensa y los derechos humanos fueron restringidos por un régimen que priorizó una orientación ideológica antes que el respeto a la dignidad de todos los bolivianos. La presidenta Yanine Áñez asumió el gobierno por sucesión constitucional y se trazó dos metas principales. Una, guiar al país por el camino de la reconciliación y la unidad nacional. Y dos, realizar elecciones libres y transparentes. Hoy nos encontramos a 18 días de las elecciones y pese a todas las dificultades que tuvimos, podemos decir que cumplimos con Bolivia. El apoyo de la Unión Europea ha sido trascendental, particularmente en el proceso de pacificación que vivimos inicialmente. Asimismo, este gobierno de transición se propuso mantener y defender las políticas de inclusión y participación de los pueblos indígenas y respetar los derechos humanos. También se propuso trabajar en la recuperación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Estos últimos 10 meses no han sido fáciles. La vida política de Bolivia siempre ha sido difícil y accidentada. El periodo democrático que se inició el año 1982, el más largo de la vida republicana de Bolivia, no estuvo exento de amenazas y problemas graves. Crisis económica, corrupción, injusticia social y la constante postergación de las reivindicaciones de los pueblos indígenas fueron factores que crearon las condiciones para la victoria de Evo Morales en las elecciones del año 2005. Evo Morales llegó al gobierno con promesas de cambio en el país, promesas que no cumplió.
Los 14 años de gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, estuvieron marcados por el narcotráfico y la corrupción. El gobierno ejerció poder absoluto sobre el poder legislativo, sobre el poder electoral, sobre el Tribunal Constitucional y sobre el poder judicial y los fiscales. Asimismo, Evo Morales no reparó en reprimir a sus opositores, ya sean movimientos sociales, pueblos indígenas o la sociedad civil organizada. La prensa independiente y los organismos internacionales documentaron estas violaciones a los derechos humanos que inclusive llegaron a afectar a ciudadanos europeos. Recientemente, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha demandado ante la Fiscalía la investigación de estos hechos. Bolivia y las familias de los afectados merecen una investigación transparente y definitiva. Así también merecen justicia las niñas víctimas de abuso sexual atribuido a don Evo Morales. Estas acusaciones por pederastía están actualmente en la Fiscalía de Bolivia. Y en el ámbito de las relaciones exteriores, Evo Morales alineó la política exterior boliviana a la de regímenes autoritarios como la Venezuela de Maduro. Morales no dudó en violar la Constitución política del Estado en su propósito de permanecer indefinidamente en el ejercicio del poder político. Ya el año 2016 convocó a un referéndum de reforma de la Constitución para habilitarse como candidato por cuarta vez. Y al verse derrotado por la voluntad popular, ignoró el resultado de dicha consulta e instruyó a sus parlamentarios buscar la forma de habilitarlo como candidato. El Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, elaboró una artificiosa interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos al proclamar la reelección indefinida como un derecho humano, estrategia similar a la utilizada por Daniel Ortega de Nicaragua. El Tribunal Constitucional, obsecuente con Evo Morales, determinó que el derecho a la reelección era un derecho humano. Este absurdo jurídico fue desestimado por la Comisión de Venecia. Este fraude fue comprobado por la Organización de los Estados Americanos y los observadores de la Unión Europea. El informe de auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos se llevó a cabo a solicitud del mismo Evo Morales, a través de acuerdos firmados que establecieron que sus resultados serían vinculantes. El análisis reveló una enorme manipulación dolosa del proceso electoral, la existencia de servidores ocultos que permitían introducir información al sistema, la modificación de softwares de procesamiento de resultados en plena elección, las actas prellenadas que contenían datos de días previos a la elección, la manipulación de actas que adjudicaron de forma ilegal miles de votos en favor del expresidente Morales y una serie de deficiencias en la cadena de custodia de los materiales electorales clave. El pueblo no toleró este engaño y salió a las calles a exigir el respeto a su voto. Después de 3 semanas de multitudinarias protestas pacíficas por el fraude descubierto, Morales renunció al cargo de presidente. Señoras y señores parlamentarios, esta situación no se trató de un golpe de Estado, como pretenden interpretar los acólitos de Morales que comparten su ideología. Lo que se produjo fue una crisis institucional ocasionada por el fraude electoral del Movimiento al Socialismo
que fue resuelta siguiendo los mecanismos y procedimientos constitucionales vigentes en mi país. Hay quienes hablan de un golpe de Estado porque el comandante de las Fuerzas Armadas de entonces se pronunció sobre el fraude electoral. Déjenme aclarar, señoras y señores, que el pronunciamiento del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue hecho en el marco de la Ley 1405 de Bolivia, que en su artículo 20 señala que las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar son analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quién corresponda las soluciones apropiadas. Y fue así que en el marco de esas atribuciones el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de entonces sugirió a Evo Morales dejar el poder. Después de la renuncia de Morales, ninguna autoridad de la Asamblea Legislativa perteneciente a las filas de su partido quiso asumir la responsabilidad de conducir el país. La entonces vicepresidenta del Senado, la señora Yanine Áñez, aceptó el desafío con la valentía y el patriotismo que caracteriza a las mujeres bolivianas, asumiendo la presidencia por sucesión constitucional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional, conformado por jueces obsecuentes a él, reconocieron esta sucesión constitucional y validaron la misma. Todos los poderes del Estado ahora funcionan de manera independiente en una Bolivia que ha recuperado su democracia. Señores parlamentarios, ha transcurrido casi un año desde entonces y el camino para el gobierno de la presidenta Áñez no ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar a los intentos de desestabilización de Evo Morales y sus militantes, que recibieron órdenes de no dejar internar alimentos y oxígeno en las ciudades para conseguir de este modo la caída de la presidenta Áñez. El gobierno tuvo que superar el desorden administrativo y los focos de corrupción dejados por el gobierno del Movimiento al Socialismo y tuvo que hacer frente a la amenaza de la pandemia COVID-19 con un sistema sanitario muy precario y en condiciones económicas muy complejas. Actualmente Bolivia enfrenta la crisis global del coronavirus. Nuestro gobierno ha desplegado diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable, como el diferimiento de pagos de algunos impuestos, el pago parcial de facturas de luz y agua y los bonos a grupos vulnerables. Sin embargo, la recesión económica mundial y las medidas de distanciamiento social podrían derivar en una contracción económica y un repunte de la pobreza en el corto y mediano plazo. Por eso Bolivia requiere consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo de la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica en el país, generar empleos de calidad y establecer mecanismos para proteger a los sectores más vulnerables. Y aquí debo destacar el valioso apoyo y cooperación internacional que ha recibido Bolivia en su lucha contra la pandemia. Llegó ayuda de muchos países, pero en especial y de manera muy generosa de varios países que componen la Unión Europea y de la Unión Europea misma. Deseo aprovechar este momento para transmitir a la Unión Europea y a sus Estados miembros el agradecimiento de Bolivia por su valiosa contribución en este difícil momento. La cooperación europea ha sido importante para mi país en diferentes campos, por ejemplo, derechos humanos, gobernanza, medio ambiente, servicios básicos y proyectos productivos. Me valgo de esta oportunidad para pedir a la Unión Europea que continúe cooperando con Bolivia,
porque aún tenemos serios problemas que superar para seguir nuestro camino hacia el desarrollo en procura de mejores días para el pueblo boliviano. Es oportuno también agradecer el apoyo que la Unión Europea está dispuesta a brindar a Bolivia en materia de lucha contra los incendios forestales, que este año nuevamente castigan severamente a varios puntos del territorio boliviano. El medio ambiente, al ser patrimonio de toda la humanidad, debe ser preservado de toda amenaza. Finalmente, señoras y señores parlamentarios, destaco que en 2 semanas más los bolivianos elegiremos un nuevo gobierno de manera libre y transparente, donde el protagonista será el pueblo boliviano y donde todos los partidos políticos, aún aquellos que propiciaron el fraude, competirán por el voto popular. En marzo de este año, el gobierno de Bolivia y la delegación de la Unión Europea en La Paz suscribimos un acuerdo administrativo para propiciar el trabajo de la misión de observadores electorales en las próximas elecciones. Es un momento crítico para la historia democrática de Bolivia y por ello requerimos del compromiso y la ayuda de la Unión Europea. Estoy segura que pese a todas las dificultades, Bolivia puede ser un ejemplo. Superamos un fraude electoral, superamos un gobierno totalitario y está en nuestras manos la consolidación de la democracia. Pero esta consolidación no termina después de nuestras elecciones. El próximo gobierno, elegido por el pueblo boliviano, necesitará también el apoyo de la Unión Europea. Señoras y señores parlamentarios, Europa, esa idea de integración y de paz, de respeto a los principios democráticos y al Estado de Derecho, ya no es solo patrimonio de los europeos. Somos muchos en todo el mundo quienes vemos con admiración y esperanza lo que en Europa se construye, un proyecto perfectible, pero que se inspira en lo más alto del espíritu humano, el respeto a la dignidad humana y el deseo inquebrantable de democracia, paz y libertad. Nuevamente, en nombre de mis compatriotas, agradezco mucho a esta comisión. Muchas gracias.